Salve Regina, herencia dominicana del siglo XX. Bienvenido, Fray. Buenas tardes a todos ustedes. Le agradezco la invitación a la Cofradía del Rosario para poder participar nuevamente en una plática con ustedes. Sean todos bienvenidos. Esperemos que sea de su agrado este temita y también que les pueda ayudar en su reflexión. El tema que nos compete el día de hoy es ver la Salve Regina. Esta es interesante porque tiene 800 años de vida, que es lo que lleva nuestra orden de existencia, y en ella nos encomendamos a nuestra Madre como abogada de la orden. Entonces esperemos que este relato que les voy a contar de cómo surgió la salve sea de su agrado, pero también les sirva para su propia reflexión. Bienvenidos, estamos en la primera diapositiva. El tema, como decíamos, es la Salve Regina, herencia dominicana del siglo XIII, y eso se debe gracias al Beato Jurbán de Sajonia. Ahorita nos meteremos en la historia de él, no me adelanto, pero finalmente ustedes pueden ver la imagen de la Virgen con el niño. Es una imagen que ustedes pueden encontrar en la sacristía de la Catedral de México. Tuve el honor de estar allí para una misa celebrada con el obispo auxiliar, don Carlos Arch. Entonces tuvimos la posibilidad de estar en la sacristía, estaba el cuadro recién restaurado, pude tomarle una foto. Entonces, para aquellos que estén interesados en parte de nuestra historia colonial, pueden, ¿verdad?, acceder en la Catedral de México para ver este hermoso cuadro. En esta diapositiva ustedes están viendo el canto de la Salve Regina. Y ustedes se van a dar cuenta que viene en el sistema que tenían gregoriano. Es lo que respetamos los frailes y es como lo vamos cantando. Iniciamos de izquierda hacia derecha, pero seguimos las notas como en un pentagrama. Entonces allí tienen ustedes el texto que está en uno de nuestros libros, que es la Liturgia de las Horas. Está casi al final de los signos latinos. Allí ustedes pueden encontrar este
texto. Como les decía, el beato Jordán de Sajonia es quien va a proponer la Salve Regina para los frailes. Él, ¿dónde van a encontrar ustedes? Donde lo escribió, y tenemos un testimonio fresco de la época en un escrito que hizo sobre, entre líneas, ¿verdad? Es una como biografía de Santo Domingo, aunque no es la biografía como la entendemos hoy en día, sino al estilo medieval, en las palabras de este hombre, pero como les comentaba, texto fresco. Y curiosamente, allí él va a narrar, al final de esa historia, va a narrar cómo fue que se dio la Salve Regina, y es interesante porque tuvo que ver con un problema de un fraile en Italia, en Bolonia, en la provincia de Lombardía, y entonces pues es interesante, nos puede dar alguna enseñanza, nos puede dejar algo para nosotros ahora que estamos viviendo esta pandemia. Rápidamente, para ubicarlos, para que sepan quién fue Jordán de Sajonia, fue el sucesor de Santo Domingo como maestro de la orden, y lo nombraron el 22 de mayo de 1222, a casi un año de haber muerto nuestro padre. ¿En qué momento conoció a Santo Domingo? En la última época de su vida, en el año de 1219. Santo Domingo morirá en agosto de 1221. Él escribió en esa biografía la vida de nuestro padre, principalmente los milagros que se dieron. Inmediatamente viene después está este relato sencillo pero curioso de cómo se instituye la salve regina, cómo está estudiando el texto ya de hace varios siglos, ya tiene hasta su propia numeración. Por eso su escrito abarca en total 130 números, que no son páginas, las páginas son menos, entonces ya están numeradas para el estudio. A nosotros lo que nos interesa son los números del 110 al 120, que curiosamente para él fueron importantes colocarlas después de haber dicho quién era Santo Domingo a través de su mirada. Aquí tienen ustedes la bibliografía. Está en este libro de Santo Domingo de Guzmán. Los autores son Lorenzo Gámez y Vito T. Gómez, y es Fuentes para su conocimiento. La editorial es de la BAC, de el número 490. Fue editado en Madrid en 1987 y las páginas son de la 77 hasta la 127. Perdón, ahí hay un error, ¿verdad? De ratas, ese fue mío, entonces, pero es 127, ¿sí? Y termino la anécdota del libro, cómo llegó a nuestras manos. En aquel entonces Laudelino Cuetos Varela, siendo provincial, nos regaló a varios de la provincia pues este texto, ¿verdad?, que nos ayuda a comprender la vida de nuestro padre y además quienes escribieron sobre él. Entonces es importante, ¿verdad?, estas fuentes que uno las conozca. La historia de Fray Bernardo de Bolonia y su comunidad, que es lo que nos vamos a meter en el relato de Jordán en esos números. Después de terminar de mencionar los milagros de Santo Domingo, inmediatamente inicia un texto donde él habla que fue a visitar la provincia de Lombardía y
y allí va a conocer a Bernardo y a su comunidad. ¿Qué pasa en esa visita? Bernardo le comenta a Jordán que está endemoniado y la comunidad de frailes le expresa que realmente pues, está viviendo algo no normal y que los tiene de cabeza también a los propios frailes. Entonces Jordán investiga, ¿verdad?, en el diálogo con Bernardo, qué fue lo que pasó, por qué él piensa que está endemoniado. Y curiosamente, él lo que va a hacer es una comparación en el momento de estar viviendo con los frailes y en el momento previo a su entrada. ¿Por qué? Ver a aquellos hermanos que vivían tratando de caminar en comunidad y evangélicamente, pues le invitaba a vivir el evangelio este hombre que en su época anterior, pues para él fue un momento realmente de pecado, así lo concibió él. Dijo, no, pues he estado viviendo mal, no he estado viviendo de manera adecuada. Entonces, este santo y venerable varón, dígase Bernardo, él, para solucionar su problema, pensó en algo, pero ahí es donde ustedes se dan cuenta de que la gente a veces piensa mal sus soluciones. Él lo que pensó es que para purificar su cuerpo y ser santo tenía que hacer algo. Y entonces él pensó, dijo, pues bueno, si le entrego mi alma al diablo pensando que es el fuego, pues me va a purificar. Y si ese fuego me purifica, ya quedo limpio. Sin darse cuenta de que él mismo estaba diciendo un error. ¿Cuál era? Si yo le doy permiso al diablo para que haga su obra en mi corazón, pues me va a purificar, y eso no es cierto. Ocurrió todo lo contrario. Y eso fue lo que fue captando Jordán de Sajonia cuando fue dialogando con este hermano. De hecho, el mismo Bernardo va a atentar al propio maestro, haciéndole ver que en ese error él tiene la razón, pero Jordán va a ser capaz de orientarlo. Ya tenemos a manera de chiste, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pero para que se den cuenta un poco el error. Y le dice la entrevistadora a este hombre, dice, esperan que vengan muchas personas a su iglesia satánica, y dice, si Dios quiere. Bernardo pidió algo que era un absurdo, que el mismo diablo lo santificara, y eso no podía ser. Entonces, como les comentaba, Jordán distingue el engaño y qué fue lo que captan también que es importante dentro de esto. Jordán le llamaron la atención que no era un hombre culto, un hombre que supiera de mucha fe, o sea, teología, más que de mucha teología, pero a la hora que hablaba él parecía, y él lo comenta, parece que está hablando San Agustín. Era interesante escucharlo. Y además, otro rasgo importante es que despedía cierto olor como si fuera de santidad. Lo que quieren decir los autores en la época medieval con ese olor de santidad es que tenía ciertas prácticas de vida que invitaban a vivir una santidad, como el ayuno, hacer otras obras, ¿verdad?, piadosas. Y entonces Bernardo le daba hasta ejemplo a la comunidad, y pareciera ser que el hombre estaba respondiéndole a Dios, pero allí hay un problema, un engaño. ¿Cuál fue?
de que eso no era la voluntad de Dios, sino de que Bernardo lo asumió como esa era la voluntad de Dios, pero confunde la suya con la de Dios Padre. Y eso Jordán de Jaconia nos lo va a captar de manera admirable. Entonces, Jordán capta, ¿verdad?, la soberbia de Bernardo, que fue curiosamente esto. Si ven, una de las características, si queremos ver del demonio cuál es su soberbia. ¿Por qué? Porque es la voluntad de él y no la de Dios Padre la que se tiene que hacer. Entonces, esto lo capta de una manera interesante Jordán y le dice: no, todo esto que pareciera ser como si hablaras como San Agustín y que pareciera ser que vives en esa vida de santidad, es porque estás manejando una imagen farisea de ti. Y allí es donde Jordán capta que eso es un engaño. Dice: eso no proviene de Dios, proviene de ti. Entonces, allí curiosamente va a sugerir Jordán algo para ayudarle a Bernardo y ayudarle a la comunidad. ¿Y qué fue? Que se impuso el canto de la Salve Regina después de completas. Les explico a grosso modo para aquellos que no sepan cómo llevamos las horas litúrgicas en la iglesia. No me voy a meter en todo, no me interesa esto, sino aquí les enseño el salterio en 4 semanas. Esto lo utiliza la Iglesia Universal en todos lados. Entonces hay 2 horas básicas principales, que es laudes, de alabanza. Tenemos vísperas, que es de agradecimiento por el día, pero hay una hora final al término de todo esto, que es completas. Es con lo que cierran cualquier fraile, cualquier monje en su monasterio, díganse también de nuestras hermanas, terminan con ello para ponerse en manos de Dios por medio de María. Entonces, lo que hizo Jordán fue agregar a ese último espacio de la liturgia, es poner la Salve Regina. Perdón, quería nada más indicarles cómo es un poco, ¿verdad?, la idea, para que ustedes se den cuenta. Los frailes piensan en nuestra madre como esa intercesora, que fue lo que pensó Jordán, ella pues abogada nuestra. Y ustedes pueden ir viendo a los frailes, uno va, ¿verdad?, imponiendo el agua bendita a los hermanos y otro le va llevando, ¿verdad?, el agua para que lo pueda ir haciendo y el hermano se está persinando. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que al final de la jornada, si hemos pecado, si hemos hecho algo malo, es decirle a nuestra Madre que nos ayude a perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, por eso es nuestra abogada, pero pedirle también su intercesión para que no sea el pecado como con Bernardo, sino en nuestra vida sea Jesús, que es lo que nos enseña María, para caminar en nuestra vida. Como les comentaba, Jordán entra en esta cuestión de la abogada nuestra. Y como les comentaba anteriormente, ya no lo digo rápidamente, era en la conversión de los frailes y la petición de la conservación de la orden. Por eso, cuando nosotros decimos: a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, si ustedes se acuerdan, a veces lo decimos de forma lúdica en nuestra vida, en el trabajo, con la familia, pues cuando no nos está yendo muy bien, lo utilizamos. Pero también los frailes lo hacen al final de la jornada, o los monjes lo hacen con ese sentido de saber que somos humanos,
que cometemos errores, pero necesitamos aprender y crecer. Y viene esta parte. Luego, con respecto a la petición de la conservación de la orden, es: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús. Si nos muestran a Jesús, nosotros vamos en ese camino de ir conservando sobre todo algo. El ser cristianos es ser hermanos unos con otros. Y aquí es donde tenemos que ir apuntalando la fraternidad, que es lo que interesa. Y lo menciono en palabras de Jordán de Sajonia. ¿Cuántas lágrimas de devoción no arrancó esta bendita alabanza, dirigida a la venerada Madre de Cristo? ¿Cuántas veces no puso en ebullición el afecto de quienes la cantaban o escuchaban? ¿Cuántas veces no ablandó la dureza e inflamó los corazones con santo ardor? Ahí ustedes pueden ver la expresión viva del Maestro, de lo que fue esa experiencia primera sobre la salve, sobre los frailes, pero recuerden, con un endemoniado y una comunidad que no aguantaba a una persona egocentrista. Entonces, ahí es donde ustedes pueden ver pues, lo que significa esta experiencia. Y ustedes pueden ver, es interesante, esta fotografía la tomé en Tepozcolula, en el convento. Ustedes van a encontrar la capilla abierta grande, después la iglesia y al lado está el conventito. Casi no se ve, pero entren. Es muy bonito el convento y además tiene pinturas de Santo Domingo y de su historia. Y aquí ustedes pueden ver una de ellas a la mera entrada donde cobran. Ahí ustedes pueden ver cómo está esta preciosa imagen de la Virgen que tiene su capa donde está arropando a los frailes y a las religiosas nuestras, tanto nuestras monjas como nuestras religiosas de vida activa. Aquí es donde están viendo esto. Ustedes pueden ver las de vida activa entre líneas con Santa Rosa de Lima y con el niño, ¿verdad? Porque ella, aunque se vestía como nuestras monjas de monasterio, ella sin embargo era una laica que estaba por fuera, pero le permitieron utilizar el hábito para vivir nuestra espiritualidad. En la parte baja encuentran a Santo Domingo, que está viendo a sus frailes que están siendo arropados a través del manto de la Virgen, y después encuentran a veces en estos cuadros a la Santísima Trinidad, Jesús, el Padre, y aquí nada más salió, ¿verdad?, parte del Espíritu Santo. Pero esto lo encuentran en Tepozcolula, en el convento. Allí es donde ustedes pueden encontrar este magnífico cuadro. Bueno, partiendo de esta historia de Bernardo, quisiera hacer una reflexión de ustedes, ¿verdad? Y es sobre la escucha y el diálogo. Para ello, utilicé unas paginitas de este Antonio María Martín, que es un monje cisterciense trapense. Para el que esté interesado en cuestiones de la oración, su libro, La Lección Divina Ayer y Hoy, Principios y Desarrollo Histórico, sus primeros capítulos son muy interesantes, para mí son sencillos, de cómo se puede tener una profundización en la oración, que es lo que le interesa a él como trapense, pero para ello se requiere la escritura y un creyente, y estos dos entran ahí. Entonces, recordando parte de esto que había yo leído, nos va a servir para la reflexión que tenemos sobre Bernardo y su comunidad y cómo nace la Salve Regina. En primer lugar, cuando Jordán nos propone esto,
es que nuestra fe no es la plática con un muerto, eso tenerlo claro. Nosotros no vivimos nuestra fe a través de este sentido, sino es a través con un Jesús vivo, y también dígase los santos que nos representan a Jesús, cada quien en su carisma, y que a la gente le llama la atención a cada uno de sus santos, como nosotros en este momento lo estamos teniendo con nuestra Madre María. Entonces, cuando esa fe es viva, Jesús se hace contemporáneo en nuestra vida, y ese diálogo de hace 2000 años que entabló con la gente de su tiempo, ahora la entabla con cada uno de nosotros. Nos invita a entrar en un diálogo. Hemos tenido ocasión de tener un espacio largo. Nosotros pensamos que cuarentena eran 40 días, pero ya nos dimos cuenta de que se alargó, vamos para 6 meses. Es una cuarentena muy larga, para nuestros niños todavía más larga. Pero lo que interesa es que ha sido un tiempo de reflexión. En una plática que estaba dando Alejandro Latapí con los estudiantes de teología en el CUC, él hablaba acerca de la recuperación que se tenía que tener de esos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo muerto que no hacemos normalmente cuando estamos en casa, porque estamos en el trabajo, estamos estudiando, estamos con varias actividades, pero no estamos detenidos. Y ahora se pudo hacer un acto. Y por eso lo que me interesaba con la experiencia de Bernardo, de los frailes, pero también con la propuesta, ¿verdad?, tanto de Alejandro, que yo lo vi en Dominicos Itinerantes, allí salió este padre. Entonces, me interesa, ¿verdad?, que podamos aprovechar ese espacio para poder sacarle jugo para nosotros mismos ahora que podemos hacerlo, porque estamos obligados a ello. Entonces, lo que interesa es que nuestra oración, como es viva y es eficaz, significa que Dios mismo nos ha hecho capaces de escuchar y responder a la misma palabra divina, a la misma palabra que es el Señor. Fray Bernardo, cuando le invitan a la Salve Regina, le invitan a esa experiencia de escucha y de diálogo. ¿Y cómo va a responder Bernardo? A través de la conversión profunda de su vida, a través de escuchar también a su comunidad y a Jordán, y de decir: le entro. Sé que mi ego a veces me sale y pongo a todos, ¿verdad?, con la cabeza enojada, pero fue un hombre capaz de entrar en un proceso de cambio, de conversión, y esa humildad tan necesaria para los cristianos pues viene hacia el corazón de Bernardo, y lo hacen en esa salve que están aquí en el canto coral los frailes con sus libros. En ese canto, ¿verdad?, lo va encontrando Bernardo en su vida. La Salve Regina, como les comentaba, ya llevaba un tiempo en existencia o viva. Entonces aquí lo que van a hacer ellos es ver esta cuestión viva, donde también Jesús nos habla por medio de María a través de ese canto. Jesús nos invitó siempre en el Evangelio a orientar nuestra vida cuando no estábamos bien, a que aprendiéramos, a que creciéramos, a que pudiéramos perdonar aquellas cosas que nos detienen. Y esto fue lo que Bernardo supo escuchar a través de María en su corazón.
supo colocarse y entró en esa dinámica de escuchar y dialogar. ¿Dónde ando yo parado? Y entonces hace una cosa interesante. ¿Por qué? Porque ya no es nada más él, son dos que entran en el diálogo. Y María le ayudó a él a entrar en esa situación de entrar en dos para dar esa comunicación. Y un ejemplo lo podemos tener en los mismos peregrinos de Emaús, donde dicen, ¿verdad? Van aquellos hermanos con Jesús y les dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. A Bernardo le abrió su corazón para entender por qué no estaba bien y por qué andaba endemoniado este hombre. ¿Sí? Entonces, él abrió su corazón para entrar en un proceso de ser un cristiano libre. Pero para ello se requiere crítica, criterio, y esto, si ustedes pueden verlo, es parte de lo que en este tiempo hemos podido ir haciendo en nuestras casas. Para Bernardo fue nada más memoria. No. También intervino algo que es importante, que es el afecto y su vida misma. La oración, a veces nosotros pensamos que nuestro afecto y nuestra vida no tiene nada que ver, y sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa lo que acontece en nuestros corazones, en nuestras vidas. Allí es donde nosotros estamos interesados. Para María, como abogada, pues ella quiere ver que sus hijos no estén sufriendo, y la oración nos puede ayudar a entrar en ese diálogo interesante para ver cómo tener una crítica sobre aquellas cosas que a lo mejor no están bien y que, como no hemos tenido para poderlas trabajar, podemos hacerlo. Bernardo lo logró, nosotros ¿por qué? Allí Bernardo, ¿verdad?, permite que el Señor le analice por medio de María. Ese canto, ¿verdad?, de que estamos en este valle de lágrimas, ¿verdad?, por un lado, pero por otro, ¿verdad?, muéstranos a Jesús. Y es Él ir viendo, yo dónde estoy. He ido haciendo vida cristiana, he caminado con mis hermanos, me he separado de ellos, no he perdonado las faltas a alguien, en una deuda sigo, ¿verdad?, yo insistiendo en que se me debe algo, etc., ¿verdad? Podemos nosotros pensar en lo que Bernardo fue haciendo dentro de ello, pero también en ese análisis, ¿verdad?, se dejó interpretar, que es lo interesante de esto. Le permitió a María dar un paso en su vida. ¿Y cuál fue? De decir, bueno, pues si ando endemoniado, entonces el camino no fue como yo pensé, que era entregarle por propia voluntad mi alma al demonio, sino es entregarle mi alma a Jesús. Es entrar en esta dinámica como María lo hizo con su hijo, desde los inicios. Estás invitada para este proyecto, ¿quieres? Aquí está la esclava del Señor. Bernardo dijo, aquí estoy, quiero ser un cristiano, y me llama la atención la vocación de estos frailes, y quiero serlo así, y él lo logró así. Nosotros en casa, pues tenemos que hacerlo a través del matrimonio, si es lo que estamos viviendo, si es que estamos nosotros en la escuela, cómo vamos en nuestro proyecto de la prepa, la universidad, cómo vamos con la familia, con nuestras amistades, como jóvenes, vamos contentos, no contentos, a disgusto. Allí es donde pueden ustedes ver algo, ¿verdad?, que nos pone a entrar en ese diálogo, como lo hizo con
Bernardo, y podemos entrar en esa interpretación. Este cuadro, aquí sí no les puedo decir el origen porque este es de un compacto de la orden que se llama Clip Art Open, está hecho editado en España, pero yo saqué esta imagen interesante de Santo Domingo, donde el niño, ¿verdad?, también está con los brazos, ¿verdad?, como sosteniendo la cabeza y María viendo. Pero en el caso, ¿verdad?, que estamos regresando a Bernardo, hubo algo que le movió en el corazón, que es ese espíritu de sabiduría. Eso lo concede Dios. No fue porque Bernardo lo hiciera por su propio esfuerzo, sino Dios a través de María le descubrió dónde estaba su error y qué era lo que tenía que corregir. Y si él quería ser un buen predicador, pues necesitaba entrar en un proceso de cambio de su corazón. Entonces Bernardo se dejó impactar por él. Y eso para todos nosotros nos debe de llevar a algo. Cuando Dios, el ser amado, está con nosotros, que somos sus hijos y le amamos, pues nos debe llevar también a una experiencia dentro de la vida. Por un lado, que se necesita hoy en día es coherencia, ¿verdad? Es muy importante tener un gran amor a la palabra de Dios. Entonces es abrirnos esa escucha y ese diálogo que deben de venir, pero que Bernardo lo captó muy bien. Por ejemplo, en la Salve Regina, cuando estaba con aquellos frailes, y la orden pues sigue, ¿verdad?, manteniendo esto porque es una riqueza invaluable. También tener un amor único hacia Jesús, como María lo tuvo desde el inicio en ese proyecto. María amó entrañablemente a nuestro Señor Jesucristo y ella entra en el proyecto, ¿verdad? Pero al igual nosotros somos invitados como ella a tener en el centro a Jesús de Nazaret. Y finalmente, nuestra fe debe de ir hacia los demás. Si nuestra fe nada más es para mí mismo, caigo en el problema de Bernardo. ¿Cuál es? Mi egocentrismo. O sea, yo soy el Cristo, yo soy la María, pero no soy el hermano para los demás, sino soy como el Dios o la Dios. Entonces lo que necesitamos en estos momentos es hermanos que vean por otros hermanos. Cuando lo vemos en esa experiencia rica e interesante, pues podemos nosotros, ¿verdad?, escuchar a la Virgen en esa salve, cómo nos va invitando a todos pues a vivir en una fraternidad, pues que es muy necesaria en este proceso que vamos viviendo. Queridos hermanos, vamos llegando a una conclusión de esta plática, ¿verdad?, sobre todo en la experiencia de Bernardo y de los frailes en la salve, que hemos reflexionado y recuperado para nuestra vida. Por eso les pongo, ¿verdad?, este bosque hermoso donde tenemos caminos, ¿verdad? Y son dos, pueden ser más, pero hacia dónde van nuestros pasos. Lo importante es dar un sentido en nuestra vida y un sentido donde Dios sale dentro del mismo a través de María, diciéndonos que somos amados y queridos por ellos. Como les comentaba, la pandemia nos ha hecho vivir un tiempo muy largo en casa cuando estamos acostumbrados. Antiguamente, cuando yo inicié mi proceso de religioso, todavía se daban algunos retiros, ¿verdad?, para familias. Me acuerdo en Agua Viva, en diciembre, se tenían aquellos retiros de papás con los hijos, que hoy en día, pues eso ya es no tan fácil de ver. No digo que no exista, pero ya no es tan cotidiano. A lo mejor ahí hay cosas que debemos de preguntarnos. ¿Cómo estamos caminando?
caminando en nuestra vida. Por eso este tiempo nos debe de hacer una recuperación. ¿Cómo es que sobre todo reflexionamos en un espacio que me permita encontrarme con mi Dios, con Jesús, con la Virgen y conmigo? ¿Cómo puedo yo ir logrando esos espacios si a veces tengo mucho ruido o muchas tensiones por lo que pasa en nuestra vida cotidiana? Para Bernardo fue una oportunidad de reflexionar y orar. Nosotros, ojalá que en este tiempo, pues hayamos entrado, aunque sea de manera no consciente, pero en este espacio, ¿verdad?, de reflexionar, de dialogar, de esa escucha, cómo me siento, cómo estoy, cómo voy con mi esposo, cómo voy con mi esposa, cómo voy con mis hijos, cómo voy con mis hermanos, cómo estamos con los compañeros de la escuela. Por ahí es donde uno puede ir viendo, bueno, cómo vamos en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestro proyecto de vida. Por eso yo creo que es un momento importante, pues, de unirse, como lo hace esta familia, con las normas que se deben de tener y que vieron a Freddy y a mí que lo hicimos al inicio, es de llevar en la nueva normalidad, por ejemplo, el uso de algo que nosotros, pues, nunca hubiéramos pensado utilizar, como es un cubrebocas. Y ustedes ven cómo la familia se une, o a la niña, ¿para qué? Para ser solidarios, para tratar de salir rápido de una pandemia. Tenemos que reflexionar también con aquellos con los cuales convivimos. Para Bernardo fue una época de cambio, le toca el segundo maestro de la orden y un maestro muy vivo, muy joven, muy fresco. Entonces le toca vivir con este hombre en esa experiencia. Pues yo creo que fue una oportunidad interesantísima para él el estar acordante, sajón. Esa salve Regina, pues le llevó entonces en esos criterios. ¿Qué me está ayudando para ser más humano, mejor? ¿Qué es lo que no me está ayudando para lograr esto? ¿Cuáles son esos propósitos que tengo no solamente que dejar como propósito, sino que tengo que ir haciendo en el día a día para ir mejorando? Entonces, la experiencia de Bernardo y en la salve nos puede dar este sentido. Pues abrámonos a hacer un análisis de nuestra vida. ¿Por qué no? Darnos un tiempo. Primero Dios, al igual que ustedes, estamos pidiendo para que esto se normalice, para que acabe lo más pronto posible, que es lo que deseamos. Nosotros, que yo estoy en catecismo, ¿verdad? Ya me andan diciendo, ¿verdad?, que si vamos ya a tener la ceremonia Zoom. Entonces, uno no puede tomar decisiones nada más así, porque hay un desconfinamiento. Pues uno se va dando cuenta de que uno tiene que tomar en cuenta a nuestros niños y uno no puede tomar decisiones como lo está haciendo, yo creo que el gobierno, de que inicia a lo mejor hasta enero en una propuesta de encuentro ya entre todos. Así se decidió en nuestro país, pero nosotros también, junto con nuestro obispo, pues tenemos que ir caminando, tenemos que ir viendo, pero hagamos ese análisis, esa reflexión, y dejémonos, ¿verdad?, permitir que a lo mejor, como Bernardo, si creo que estoy mal aquí, y está a lo mejor que yo quería, ¿verdad?, hacer antes la ceremonia para mis niños, haciendo un poco, ¿verdad?, la publicidad. Yo quería hacerlo antes, pero yo creo que eso no va a ser posible, porque realmente estamos en momentos, ¿verdad?, difíciles y críticos, y hay que ver siempre por el bien de nuestros hermanos. Cortamos, Padre. Pues la Salve Regina nos invita a confiar en Dios por medio de María. María, yo creo que tiene una experiencia interesante, al igual que la de Bernardo, aunque con otro sentido distinto.
pues ella no tenía problemas de soberbia, era la esclava del Señor. Pero para ella, ¿por dónde estaba más bien la problemática? Cuando le dieron a Jesús, todos nosotros pensamos que María lo sabía todo, y pues eso no es así. Ella tuvo que ir haciendo un proceso de reflexión y de diálogo con el Padre de Jesús. Me diste este niño, y aunque yo sabía que era ese Salvador, ese Yeshua, ese Jesús, sin embargo, ¿quién es? ¿Cómo voy a interactuar? José, ¿cómo va a caminar con nosotros? ¿Cómo nos va a ir en Nazaret? O a ellos que les tocó ir inmediatamente irse al extranjero de migrantes, porque ni siquiera pudieron regresar a su tierra. Entonces hay cosas interesantes en María que nos pueden ayudar, pero yo me quiero centrar en dos que vienen en las Sagradas Escrituras de Lucas, en la infancia. La primera de ellas, para que ustedes lo puedan reflexionar, está en Lucas 8:20, que es donde tiene la experiencia de los pastores. Ustedes están viendo un cuadro precioso en el altar de Yahuitlán, aquí en Oaxaca. Está María, está José, están con el niño Jesús, pero aquí están los pastores que lo están adorando. Y estos pastores, había llegado un ángel a darles una historia. Ellos estaban en sus campos con sus animalitos a medianoche, pero aquel ángel junto con otros llegan a darles una noticia. Viene el Salvador, el Mesías del mundo. Gloria a Dios a los hombres de buena voluntad. Y entonces ellos se quedaron impactados por lo que les dijo, pero sobre todo es ese Salvador, ese Mesías, es lo que esperaban. Entonces ellos se dirigen hacia donde está María y José a través de la estrella y encuentran, ¿verdad?, esta experiencia. Se ponen al lado de ese niño y le empiezan a decir a José y a María: oigan, fíjense que aquellos ángeles nos dijeron esto. Es ese Salvador, es ese Mesías que es esperado por todos nosotros. Dice, pues es una gran alegría. Esperamos esa paz para nuestra tierra que está en este momento en manos de romanos. Y entonces María los escuchaba, pero ella, pues imagínense con el bebé tan pequeño, pues ¿qué pudo haber pensado, verdad? Diciendo, pues ¿cómo va a ser el Salvador? Pues, nació en un pesebre, ni siquiera tiene con qué salir adelante. ¿Cómo? Pero María hacía un ejercicio interesante. Escuchó a los pastores, guardó en su corazón aquello, pero lo meditaba. En palabras de este trapense que yo les decía, de Antonio María Martín, él dice que se rumian como las vacas, ¿verdad? Era un poco la experiencia, un poco plástica, ¿verdad?, que decían los monjes. Volvemos a sacar del recuerdo de nuestro afecto, de nuestra vida, las cosas. ¿Por qué? Porque le estamos dando un sentido. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo vamos orientando esto? Entonces, fijan, María hizo lo mismo. Iba tratando de rumiar qué era lo que estaban diciendo aquellos pastores para encontrar el sentido exacto y darle su correcta interpretación. Lo segundo, ustedes lo encuentran en la experiencia del templo de Lucas 2, 41, 52. Se recuerdan, ¿verdad? Jesús no regresa con ellos en la caravana, y entonces María y José se percatan y tienen que regresar. Entonces lo encuentran hasta el tercer día, y el niño hablando ahí con los doctores, fariseos y otras gentes en el templo. Entonces María le cuestiona a Jesús: ¿por qué no te fuiste en la caravana con nosotros? Y aquel niño no pensaría, pues bueno, un niño bien educado y tranquilo, pues no le va a contestar a su madre, pero le contestó y le dijo:
es que estoy en las cosas de mi Padre. Y aquí me están viendo. Sin embargo, Jesús escuchó a su madre y se regresó con ellos a Nazaret. Pero María le daba vueltas. Este adolescente que tengo, ¿hacia dónde va su destino? ¿Hacia dónde va su camino? Yo estoy descubriendo, ¿verdad?, lo que Dios me está presentando. Estoy interpretando bien que este va a ser aquel que viene a evangelizar. En aquel momento, pues Jesús estaba muy limitado para poder hacer lo que después ya se conoce como su vida pública, que es el Evangelio, lo que ya hizo de una manera extraordinaria. Pero en ese momento previo que nos comenta Lucas, pues imagínense lo que aquella madre ha de haber dicho: este niño, ¿hacia dónde va? Y lo que no habrá hablado también con José en ese intercambio de creyentes, de su hijo, quién era, hacia dónde iba, dónde estaba su corazón. Entonces aquellos padres, ¿verdad?, tuvieron que ir dando ese camino interesante de apropiación, de reflexión, pero continuar con el Señor. Por eso para nosotros, en estos momentos, ¿verdad?, tenemos que plantear, vamos caminando, camino con la familia, a pesar de que no estemos de acuerdo en algunas cosas. Ahí es donde tenemos que ir haciendo ese proceso de camino. Por eso, terminando, hermanos, pensamos en este tiempo, en nuestra familia, como les he comentado, en el trabajo. Hemos permanecido en él. Si no hemos permanecido, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a entrar? Allí hay cosas que son fundamentales dentro de la vida de cualquier cristiano. También para los muchachos en la escuela, bueno, puede ser igual nuestra experiencia con el maestro que sin maestro, vía internet. Para ellos tienen un mundo que va a ser interesantísimo y que viene para el futuro, el mundo tecnológico. Entonces, pues, para los muchachos va a ser pues un despertar, y gracias a Dios tenemos la tecnología. Gracias a Dios tenemos esto que nos puede ir dando espacios para no estar limitados, para no estar encerrados, sino podemos romper esas barreras pues por estos grupos. También pensamos en la salud, tanto que se nos ha insistido, ¿verdad?, de que este virus atenta, ¿verdad?, con respecto a gente que ya es adulta o a veces lo que tienen como morbilidad, es decir, algún tipo de enfermedad distinta que nos haga tener unas defensas bajas. Allí es donde vamos viendo parte de esto. Nuestra vida social y finalmente nuestros adultos mayores, los mismos de la cofradía, ¿cómo están? Espero que no desesperados, aunque yo entiendo que ya no tienen tanta movilidad como nuestros jóvenes. Sin embargo, ustedes también hacen su camino, hacen su vida y pues requieren de un espacio y un tiempo. Entonces, pues esto ha sido la plática. Espero haberles dejado un granito de arena y, primero Dios, que no sea la última. Estamos tratando también nosotros de romper pues este cerco, ¿verdad?, de estar aislados pues a través de esto. Finalmente, reitero, le agradezco a la cofradía junto con Freddy por el espacio, porque nos ayuda a continuar también en la predicación que es tan importante para nuestra iglesia. Un saludo, un abrazo y que Dios les bendiga a todos ustedes, y no se les olvide, ¿verdad?, que terminando y que tengo que salir, tengo que utilizar mi cubrebocas. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos los unos a los otros y también ser solidarios con los demás. Bueno, Padre, pues a nombre de la Cofradía de la Santísima Virgen del Rosario de este templo de Santo Domingo de Guzmán, pues otorgamos este presente reconocimiento a Fray
Franco Gerardo Silva Vieira, de la Orden de Predicadores, por brindar generosamente la conferencia mariológica Salve Regina, herencia dominicana del siglo XIII, con motivo del ciclo de conferencias digitales realizadas en el marco de las festividades de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Agradecemos infinitamente su generosa participación y atenciones. Nuestro Señor Jesucristo y nuestra Reina del Rosario lo llenen de bendiciones siempre. Pues Padre, agradecer estas atenciones que usted siempre ha tenido con la Cofradía del Rosario, esta disponibilidad, este tiempo y esta paciencia para nosotros es de suma importancia, porque a través del conocimiento de usted, pues podemos brindar una predicación mariana en nuestro estado de Oaxaca, y creo que es muy importante pues esta formación en estos temas de mariología. Muchas gracias, Padre. Bien, pues yo nuevamente les agradezco la invitación. Para uno es acompañarles igual a ustedes. Yo creo que el grupo tiene su sentido en la casa desde hace muchos años, tienen su tiempo, pero lo importante, ¿verdad?, es que pues ustedes también nos siguen motivando a nosotros como frailes, como predicadores, a continuar de la mano de María en este camino. Entonces ahí, Freddy, pues bueno, es ir caminando. Lo otro más que la sabiduría de uno es la del de allá arriba, ¿verdad? La sabiduría de Dios, la de nuestra Madre, y pues eso es lo que nos debe de llenar de alegría para todos nosotros, que lo importante es que nos sintamos invitados en un mismo proyecto, en un mismo camino, y pues gracias por esto, ¿verdad? Nos va a servir para motivarnos, para continuar en este camino de predicación. Gracias, Freddy.